Tarde, noche, compartiendo este rato con nosotros, bueno, conmigo, con todos. A veces me cuesta pensar esto como una unidad. Me parece que es más sencillo para mí, por lo menos, pensarlo como un colectivo. Así que quiero empezar un poco con los agradecimientos, sobre todo en primera instancia a las personas que se suman hoy, nos acompañan hoy un viernes a la tarde o a la madrugada casi, para aquellos que están en Europa. La verdad, es bastante gratificante para mí este espacio. También quiero agradecer a los invitados, que más que colegas son amigos, sobre todo que se tomaron el tiempo y la dedicación de enfrentarte a un texto amateur y extraer de allí alguna riqueza que pueda interesarle a alguno o a otros, no sé. Sobre todo sacar tiempo en este momento en el que estamos, en el que hay tanta incertidumbre y tanta fatiga, tanto miedo, incluso que a pesar que nos hemos ajustado a estas modalidades de encuentro virtual, en las que se supone que hay un tiempo de sobra, ¿no? Un tiempo de más bien queda la sensación de que hay menos tiempo que antes, ¿no? Incluso de que el tiempo está mucho más acelerado. Sí, me parece que esa inversión de tiempo y de ganas es, insisto, muy valioso para mí. Bueno, por último, quiero agradecer a la editorial por la oportunidad, al Foro El Río de la Plata por el espacio, al equipo técnico que está detrás de todo este trabajo interesante, bueno, y sobre todo a mis amigos, a mi familia que me han acompañado por el soporte y sobre todo por la paciencia. Hay una, o sea, antes de, no quiero como agotar la discusión, pero sí hay un elemento importante que me gustaría plantear de entrada, algo muy corto para poder dar paso a los colegas que tienen un pequeño comentario sobre el libro. Es algo más de la cocina de este encuentro. Y sobre todo confesar un poco que este evento se postergó muchísimo de parte mía, digamos, porque al igual que muchos de ustedes, soy un nostálgico de la presencialidad. Pero bueno, viendo la situación tal cual está, me pareció y nos pareció con la editorial lo más conveniente hacer el lanzamiento vía Zoom, que además facilita muchas cosas, ¿no? El desplazamiento, lo que veníamos hablando, la cuestión de que puedan estar juntos o podamos estar juntos personas de diferentes lugares del mundo, de Buenos Aires, de Argentina en general, de Colombia, de México, de Francia, etc. Así que eso me parece que es un punto a favor. Ahora voy a pasar a otra angustia, o más bien una duda que tenía, y es una pregunta, eh, ¿qué puede hacer una novela romántica dentro de un espacio, o dentro del espacio de una escuela de psicoanálisis? ¿No? Esa fue la pregunta que me hice. Porque si bien siempre mi interés ha sido separar un poco la novela del psicoanálisis, eh, siento que hay algo de conexión entre los dos, ¿no? Entre este ejercicio más literario y un ejercicio más de otro orden, más del sujeto. Pero bueno, de eso no quiero hablar tanto. Y para intentar responder esa pregunta, pensé mucho en de dónde viene este libro, ¿no? Insisto, no quiero agotar la discusión, quiero nombrar tres cosas importantes. Y este libro nace en parte en tres libros, ¿no? Tres libros que han sido para mí muy importantes, casi que llegan al estatuto de lo inolvidable. Creo que un libro se vuelve inolvidable para alguien cuando llega en las coordenadas afectivas, incluso espaciotemporales justas, ¿no? Puede ser que uno pueda leer un libro en un momento inadecuado en estas coordenadas, inadecuado afectivamente o inadecuado temporalmente. Y no es que el libro sea malo, es que tal vez en ese momento no se encuentra o no se lee uno ahí en ese libro. Entonces, de estos tres libros, que los pongo en términos de lo inolvidable, me di cuenta que habían tres ejes o cuatro ejes en común, ¿no? Uno
primero, que son libros emblemáticos de cada autor. Segundo, que son libros que hablan del amor. Tercero, que son libros que hablan del doble también. Libros que hablan del tiempo. Y sobre todo, en todo se habla de la muerte. Creo que de alguna forma esos son los ejes que atraviesan esa novela, por lo menos desde mi intención. El primer libro es uno de los libros que todos hemos leído y es Rayuela de Cortázar, de Julio Cortázar, que seguramente los que pudieron o han tenido la oportunidad de leer el libro se dan cuenta que hay muchos elementos que vulgarmente plagio, por lo menos este interés o esta invención, o esta invitación, perdón, esta invitación a jugar con el saltar de un lugar a otro, ¿no? Pero lo que encuentro de distinto entre Cortázar y este libro, o Rayuela y este libro, es que Rayuela invita a leer otro capítulo para llevar al lector a otra escena, mientras que este libro invita al lector a leer otra cosa que es de la misma escena, ¿no? Que es un poco la construcción, las miradas de un mismo hecho. Y acá empieza a aparecer mi subjetividad, que a veces tanto trato de ocultarla de este libro, y es la fascinación que tengo con algo que llamaría la convergencia de historias o historias que convergen. Y es esto de las diferentes perspectivas que tienen los diferentes sujetos o las diferentes personas sobre un mismo hecho, ¿no? Y eso me hace pensar otra cosa, cómo nuestra vida está armada de diferentes fragmentos o cruces con personas, con historias, con eventos, que son tan efímeros y tan cortos, algunos duran más, hay relaciones que atraviesan a las personas y otros eventos que entran y salen. Pero lo curioso es que nunca hay certeza de lo que piensa el otro frente a ese encuentro, ¿no? No se sabe cuando uno se encuentra con otro, por más que el otro pueda hablar, por más que el otro pueda decir, no se sabe qué piensa. Incluso tampoco se sabe qué siente el otro. Insisto, el otro puede hablar, puede decir un montón de cosas y percibir todo, pero no se sabe, no hay certeza de lo que piensa o dice el otro. Creo que ahí está la magia o el encanto que tengo por esto que llamo historias que convergen, ¿no? Y es ver cómo percibe cada protagonista o cada sujeto de la historia la misma escena. Y un poco, bueno, eso fue lo que pude extraer de Rayuela. Por otro lado, bueno, esto voy a tratar de ser más corto porque me emociono y empiezo a hablar y hablar. Por otro lado, otro libro que cae en la categoría de lo inolvidable es El túnel de Ernesto Sábato, que de ahí extraigo una versión del amor que para mí no se trata de amor y eso sería una discusión muy interesante que podríamos tener sobre qué es lo que por lo menos yo pienso que es el amor, pero bueno, eso veremos si surge o no. Una versión del amor que tiene que ver con devorar al otro, ¿no? Y es tomarlo completamente. Y algo de eso se ve en la novela, ¿no? Como esta idea del amor como totalidad, como agarrar el todo del otro, ¿no? Podríamos decir incluso una versión imaginaria del amor, si se quiere, pero bueno, insisto, no me quiero poner teórico, psicoanalítico hoy, por lo menos. Bueno, pero voy a saltar porque tampoco me quiero extender. Y el tercer libro, que para mí es fundamental en la construcción de esta novela, es La inmortalidad de Milan Kundera, que refuerza un poco lo que les decía de las diferentes versiones de las historias, ¿no? Y en esta novela juega el autor con
con diferentes perspectivas casi sobre el mismo hecho, ¿no? Y la misma pregunta de la trascendencia, de la muerte, del amor, del cuerpo. Así que sin quererlo, insisto, y teniendo todas las precauciones del caso, por más que traté de no hacer un texto psicoanalítico, y sobre todo en la última relectura del texto para preparar un poco, o prepararme un poco para esta exposición, que hay algo ahí que se expone, que queda expuesto, lo que me di cuenta es que sin quererlo se convirtió en un texto psicoanalítico, ¿no? Un texto que habla sobre la imposibilidad del deseo, que habla sobre las paradojas del goce, que habla sobre la neurosis, que habla sobre la psicosis, que habla sobre el síntoma, sobre la inhibición, sobre la angustia, sobre el acto, sobre la feminidad, sobre la masculinidad. Así que me parece que se construyó ese juego teórico, clínico, mmm, que se puede leer con un cifrado especial, ¿no? Que hay que tener un lente especial para poder leerlo. Y de esa forma me parece que tiene todo el mérito y tiene todo el estatuto para estar esta tarde o noche acá, sobre todo para que podamos escuchar esas versiones de esta misma novela de diferentes amigos y colegas. Y es un poco recrear eso. ¿Cómo ve el otro eso que está ahí, ¿no? Esta misma lectura. Así que sobre todo, creo que yo soy el principal espectador esta noche. No me siento para nada un protagonista, me siento un espectador muy ansioso de ver cómo el mismo texto nos une hoy para hacer una discusión. Así que bueno, eso quería hacer un poco a nivel de apertura. Como siempre agradeciéndoles por su presencia. Y bueno, vamos adelante con la presentación. No se te escucha, Leo. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Ahora? Sí. ¿Ahora sí? Bueno, la tecnología siempre juega al revés. Bueno, decía, tengo el gusto de coordinar esta presentación del libro de Fabián García o Fabián Yesid García Valenzuela, Dos mujeres de carne, un hombre de papel, Tinta Libre Editorial. Como mi función es de coordinador, no voy a extenderme, voy a presentar a los presentadores, pero quería decir un par de cosillas muy breves. Primero que me parece que me da un doble gusto que esta presentación sea dentro del Foro Analítico del Río de la Plata y en el marco de la Internacional de los Foros y de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano. ¿Qué tiene que hacer un libro romántico? Pondría lo de romántico entre comillas en una escuela de psicoanálisis. Todo, diría yo. Todo porque, bueno, por empezar porque es un intruso y entonces bienvenidos los intrusos en una escuela de psicoanálisis. Me parece que es un lugar para eso, entre otras cosas. Pero es un intruso con derechos. ¿No? Es un intruso porque el libro tiene un subtítulo que es Una inverosímil psicopatología del amor. Y creo que sí, que este libro habla de la psicopatología del amor cotidiano, que nunca es cotidiano, ¿sí? O sea,
Es día por día, sí, carta por carta, palabra por palabra, gesto por gesto, pero también hallazgo por pérdida, incerteza por ignorancia. Bueno, de todo eso va desgranando la historia este libro, que Fabián decía que, bueno, le resulta que está lleno de repercusiones, y yo pensaba, se podría parafrasear una frase muy conocida y uno podría decir, bueno, siendo analista, nada de lo amorosamente humano me es ajeno, o algo así. Humano o inhumano, eso no estoy muy seguro, pero bueno, es... Y realmente me parece que es pertinente que, bueno, la literatura y el psicoanálisis sabemos que tienen innumerables vínculos, conexiones, encuentros y desencuentros, y por eso me parece más que pertinente que una escuela de psicoanálisis albergue una presentación de un libro de estas características, que además, y ahora que Fabián lo decía, bueno, a mí rápidamente me evocó Rayuela, que fue un libro que a mí también me marcó profundamente, ¿no? Hay un antes y un después en mi vida antes de leer Rayuela, y El túnel, también otro libro muy fuerte, pero también me hizo acordar esto de Rashomon, ¿no? El libro de Akutagawa, que justamente es el paradigma, me parece, de cómo la historia se puede contar desde tantos puntos de vista y sin torcer la historia, ¿no? Armándola. Así que bueno, me detengo acá y les voy a comentar que quienes van a presentar por orden de aparición este libro son Isabel Senjour, no sé si lo pronuncio bien, psicóloga clínica, psicoanalista en Toulouse, miembro del Internacional de los Foros y de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano de Francia, Paul VI. Luego Alfonso F. Fandiño, psicólogo clínico, psicoanalista en Bogotá, miembro de la Sociedad Psicoanalítica Internacional, Apertura para otro Lacan, APOLA. Luego de Alfonso, Vanessa Portura, psicóloga clínica de niños y adolescentes, máster en gestión del talento humano, especialista en terapia del lenguaje. A continuación hablará Dani Julián Cabezas, licenciado en lingüística con énfasis en psicoanálisis, miembro de Internacional de los Foros y de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano de Bogotá. Y cerrará Mariana Báncora, psicóloga clínica, psicoanalista en Buenos Aires, miembro también del Internacional de los Foros y la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano y miembro del Foro Analítico del Río de la Plata. Le doy entonces la palabra a Isabel. Hola, ¿se oye? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, tengo que leer mi texto porque mi español no es bastante bueno para hablar sin eso. Disculpe. Fabián y yo nos conocimos durante las jornadas internacionales del EPFSL en Medellín hace un par de años. Mi deseo de actualizar y practicar el idioma español y su deseo de entender y hablar el francés nos permitieron reencontrarnos con motivo de la traducción de un antiguo texto psicoanalítico, un texto del que Lacan habló en su seminario en varias ocasiones. Compartimos un gran interés por construir puentes entre nuestros idiomas. En el texto que trabajamos nos encontramos con formas gramaticales, vocabulario, que dan un color, un contenido al mensaje, y desplegamos el trasfondo cultural de las frases que traducimos. Nuestro interés por el psicoanálisis de Lacan nos permitió encontrarnos en Colombia y es por lettre, electrónica, que nos encontramos más tarde antes de hablar cara y cara. Un viejo libro, lettre en francés, y aquí estamos en la novela de Fabián. Lilith, una de sus dos mujeres, encontrará des lettres en francés en un libro de la biblioteca y estas lettres
la harán pensar, soñar y determinar el resto de su vida. En francés, la lettre es una palabra con doble significado, letra y carta. Tanto es así que es el contexto el que permite saber si se trata de una unidad tipográfica A, B, C, D o de una carta dirigida a alguien. Lacan utilizó mucho este equívoco en su elaboración teórica. Su uso evolucionó a lo largo de sus enseñanzas. Además, si nos limitamos a escuchar la palabra en francés sin verla escrita, en lettre oímos lettre, traducido al español como el ser. La letra es una unidad significante más pequeña que se puede escribir. Lacan teorizó la falta, le manque, estructural a la que se enfrenta l'être, el ser humano, cuando habla. Nunca es capaz de decir todo lo que podría o querría decir. Se topa con los límites de la significación y el espacio que separa las palabras. Lo que llamamos el par-lettre, pienso que es el ser hablante, siempre está condenado a conformarse con las palabras de su idioma o sus idiomas y con la falta que el lenguaje transmite. Corre sin saberlo detrás de lo que Lacan llamó, para que sea lo menos cargado de significación, el objeto pequeño a. Lacan reduce el corazón de lo que mueve al ser hablante a una letra. Pero la letra es también un papel con escritura, el soporte de un mensaje escrito que va de un remitente a un destinario. La teorización lacaniana del habla, la parole, y del lenguaje, le langage, nos enseña que lo que la carta transmite entre dos personas son los lugares que el lenguaje asigna. Sea cual sea el contenido de la carta, este papel o medio electrónico o SMS inscribe a cada uno de los protagonistas en un lugar determinado. Inscribe su aceptación de los papeles asignados en un intercambio. Lo encontrarán, para los que estén interesados, en el texto de Lacan sobre la carta robada. Al aceptar recibir la carta de Fabián, consentí en ocupar el lugar de un objeto de su deseo para el idioma francés. En la novela, Lilith está intrigada por las cartas que encuentra. Esas cartas constituyen una serie. Ella no es la destinataria original, pero cuando las lee entra en la lógica de una enunciación, la del autor desconocida, que le intriga. Su impaciencia en el curso de los capítulos por leer las cartas siguientes lo atestiga. Al convertirse en lectora de las cartas que se encuentran en el libro de la biblioteca, Lilith acepta inscribirse en los equívocos significantes de la dirección del autor. Acepta entrar en la dialéctica fálica del autor, se inscribe en el lugar pasivo de quien se hace objeto del otro y recibe lo que éste le da. El autor es masculino y Lilith se pone en el lugar del destinatario, el objeto al que apunta el deseo masculino. Se encuentra en la posición de una mujer objeto del deseo de un hombre. Desde las primeras páginas entendimos que esta cuestión de ser mujer a los 30 años, sin trabajo, sin amor, iba a ser uno de los temas de esta novela, entre muchos otros. La identidad, la realidad, la tristeza, la pasión, los secretos de familia. Y de manera general, cómo se ordena la lógica de los protagonistas. Estas cartas en francés forman una historia dentro de la historia de Lilith, a su vez entrelazada con la historia de Alicia si seguimos la segunda sugerencia de lectura de Fabián. Al final de cada capítulo nos remite a un capítulo del otro personaje del libro y nos perdemos
durante una buena mitad de la novela entre las historias, sobre todo si como yo, con mi lento español, solo leemos 2 o 3 capítulos a la vez. ¿Te he perdido? Bueno, yo también, con un cierto placer de hoja en el río que va donde el corriente le lleva, hasta que todo encaje y quede claro. Aquí te encuentras como yo, en el entrelazamiento de las historias propuestas por Fabián, si no lees los capítulos de forma consecutiva. Los que se enfrenten o han avanzado en la experiencia de ver a un psicoanalista tienen una idea de lo que se trata. Las instrucciones son aparentemente sencillas. Diga lo que se ocurra. Pero después de unas cuantas sesiones, lo que decimos no nos lleva a la secuencia socialmente lógica de una historia atada y ordenada. Y durante mucho tiempo no entendemos muchas cosas. Sin embargo, tenemos que pasar por este proceso para que un día las piezas del puzzle encajen en una imagen que no es la que habíamos imaginado al principio. Como Lilith, como Alicia, como los protagonistas de este complejo asunto que revelan los meandros de los pensamientos, sus asociaciones y sus recuerdos, y nos llevan por un camino que solo se aclarará al final. En todo lo que dice un hablante, el enfoque analítico lacaniano nos lleva a buscar de dónde vienen, de quién viene, cómo se hizo mío, a qué sueña mi boca. ¿Soy yo quien dice lo que digo? ¿Pero cómo? Con las palabras que existen en una lengua, he creado mi forma de hablar, ese uso de las palabras que me hace único y reconocible. Bueno, reconocible, los que han leído estas dos mujeres de carne y hombre de papel han experimentado eso. No siempre. Pero único, sí. Eso es lo que hace apasionante la aventura de ocupar la plaza de psicoanalista para un otro. No dos seres humanos que hablan de la misma manera, en cuanto salen de sus roles sociales y de las palabras de modo de su tiempo. Un paciente que viene a hablar con un analista se dirige a ser sin saber en realidad a quién se dirige. Su discurso está impregnado de un contexto actual o familiar o histórico. El analista recibe ese discurso, pero no ocurren las reacciones que el paciente podría esperar. Esto es lo que ocurre a Lilia al principio de su aventura. Ella también tiene un documento que enviar a su dirección, pero se ha olvidado de apuntar la nueva dirección. Quiere pedírsela a Julián, pero un error en la letra de su teclado hace que envíe su letra a Julio y comienza una historia disparatada. Julio, Julián, Lilith, Lila, lo que cambia una pequeña letra. De eso se trata esa novela. Lilith se plantea la cuestión del deseo, del sentido de la vida. No intenta llenar el vacío de su existencia con objetos materiales, es una literaria. La letra que falta en la serie hará el enlace entre las dos historias de Lilith y Alicia. Esta letra perdida evolucionará en su valor. De objeto muy importante pasará a ser un residuo, un medio de transmisión, un vector de desplazamiento de las posiciones ocupadas en el lenguaje. Al escuchar la letra en francés, en su función, en su circulación, es un viaje al país lacaniano que nos propones, Fabián. Gracias. Gracias, Isabel. Bueno, paso la palabra a Alfonso Fandiño.
Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, espero no decepcionar un poco con mi comentario luego del detallado que nos dio Isabel hace unos momentos. Pero bueno, invitarlos a todos a que lean el libro de Fabián. Así que bueno, es de mi agrado estar aquí hoy para contarles un poco sobre esta novela que ha sido escrita por mi buen amigo Fabián y a la cual me permitió él acceder desde sus inicios, leyéndola y aportando a la misma algunos pequeños comentarios de estilo, reacción, ortografía, que pues por cierto no fueron demasiados los que hubo que realizar. El resultado final es este texto que la mayoría de ustedes están a puertas de conocer. Por ello quiero felicitar a Fabián. El trabajo juicioso de escritura de cualquier libro, hasta su entera culminación, no es tan sencillo como se puede llegar a pensar, así como tampoco lo es el de elaborar una historia interesante y fácil de asimilar como la que él nos propone en estos momentos. No es mi intención tampoco entonces revelarles los secretos, intimidades que tiene preparadas esta lectura. Simplemente quiero dar un adelanto limitado, compartir con ustedes algunas de mis apreciaciones generales sobre la misma, aportando ojalá un empujoncito extra para que se aventuren a recorrer las palabras que mi amigo jugó, con las que mi amigo jugó y ensayó cuidadosamente para agrado de todos ustedes, que pues por sí mismas estoy seguro de que llevarán a cautivarlos desde sus inicios. Entonces, Dos mujeres de carne, un hombre de papel, narra de manera amena y digerible una serie de historias que se entrecruzarán, como él bien nos comenta, para darle forma a un relato romántico, con trazos existencialistas, toques de suspenso y dramas psicológicos, cuyos desenlaces pueden sorprendernos con astucia a cada uno de sus lectores. Quizá nos percataremos pronto, y bueno, todavía nos lo avisó desde hace unos minutos, que él nos ofrece un estilo que sobresale por la notoria influencia de Alejandra Pizarnik y Julio Cortázar, como grandes exponentes de la literatura que son, y que hubieran inspirado la estructuración de su obra, cuyos personajes se debaten entre sus conflictos más oscuros, algunos sobre asuntos del amor, otros con dirección hacia el temor de repetir infortunios pasados también. Se hará una sutil apología, bueno, de hecho ni tan sutil, al discurso psicoanalítico clásico frente a las lógicas con las que otros discursos como es el médico, el psiquiátrico tradicionales han abordado el sufrimiento del alma humana, logrando así evocar una narrativa y descripción de los personajes que rememora un tanto a los casos y estructuras clínicas más emblemáticas de Freud. En líneas generales, será una novela divertida, atrapante e intrigante, que dispondrá de los protagonistas durante todo el desarrollo de la historia a sus más profundas dificultades, con quienes en más de una ocasión será fácil sentirnos identificados y entender igualmente sus penurias. Siempre nos incitan, siempre incitándonos a querer saber lo que continuará y a permanecer atentos a los más pequeños detalles que prometen constantemente acercarnos a un satisfactorio desenlace. Uno que nos ilusiona también con descifrar las verdades más determinantes de aquellos personajes en los que llegamos a vernos reflejados y que mediante un sentido mensaje final pueden dejarnos también una útil moraleja para nuestros propios interrogantes personales. Bueno, seguramente con esta breve reseña dejo más preguntas abiertas que respuestas certeras y pues además de muchos otros elementos que hacen parte de esta grata historia, que ya pues seguramente los escucharemos de los demás expositores, ustedes están a punto de experimentar esto con el libro. Doy paso ahora entonces a los demás invitados para que también nos hablen un poquito más, nos den más detalles sobre el lanzamiento que pues nos convoca hoy. Y muchas gracias por el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, un libro que abre preguntas, más que un libro, es un amigo, diría Martín Fierro. Le cedo la palabra a Vanessa Porturas. Vanessa. No sé si está Vanessa, me No parece que sé no si se ha está, conectado. Sí, yo no la veo en la lista. Bueno, No se ha hecho presente. qué raro. La que está, el que vi, porque yo soy muy chismoso. Yo soy chismoso y me pongo a mirar la lista de participantes y con gran sorpresa veo que está Flora Pizarnik. Flora era el verdadero nombre de Alejandra. Flora o Buma en yiddish. Y está entre los presentes, así que no es... Mira la convocatoria que tienes. Bueno, si... No sé si no está Vanessa, si te parece, Fabián, pasamos a Pues, Dani Julián Cabezas. dale. Dani.
Tampoco está. Ah, sí. ¿Dani? Ahí está. No, no No se se escucha, ¿eh? escucha. No se escucha. Estás muteado, Dani. Bueno, forma parte Pidió de un este... segundito, Sí, sí, perdón. sí. De este nosotros electrónico. Hola, buenas Hola, noches. sí, ahora sí. Ya, Hola. perdón los inconvenientes. Era por los audífonos. Bueno, los manos libres. Bueno, buenas noches nuevamente a todos. Es un gusto estar acá en el lanzamiento del libro, de la obra, de la novela de Fabián, de su primer novela. Y bueno, también tengo pues mi comentario. El cual, bueno, Fabián me pidió el favor bueno, de leer su obra. Bueno, me hizo la petición. Por supuesto, me honró y me sentí muy feliz de leer su libro. Y bueno, antes de empezar, quisiera dar un poco de contexto de dónde, hoy desde dónde somos amigos con Fabián. Estudiamos en la misma universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Estuvimos juntos en un grupo semillero de investigación en psicoanálisis y cultura, en el cual compartimos pues también bastantes experiencias, transferencia de trabajo y pues bueno, que fue muy, muy gratificante para mí aquellos tiempos también. Bueno, y sin más preámbulos, bueno, daré inicio a mi comentario. Me disculpo de antemano si mi comentario de pronto es muy extenso. Pues escuchando los comentarios de los demás siento que me extendí un poco. Espero me tengan paciencia. Eh, y bueno, para no demorar más, iniciaré. Entonces, nuevamente antes de empezar, traigo una cita de Séneca que me parece pues como bastante apropiada para el comentario y dice, teméis todo como si fuerais mortales y deseáis todo como si fuerais inmortales. Sobre la brevedad de la vida, el ocio y la felicidad. Séneca. Bueno, deseo iniciar por manifestar la sorpresa tan grande y tan grata que me produjo el saber acerca de Fabián nuevamente, y más con esta, su nueva obra. Dos mujeres de carne y un hombre de papel, una inverosímil psicopatología del amor. Libro, pues, en mi apreciación, supremamente bien trabajado y a falta de mejor palabra y a sabiendas de que estas no lo definen todo, sublime. Al momento de iniciar la lectura, no puedo evitar sentir mucha expectativa, puesto que no conocía esta faceta de mi amigo, de Fabián. Y debo decir que no fue para nada decepcionante. Se notan la inspiración, la influencia, el trabajo, y pues el trabajo en tantos autores de su tierra natal, Colombia, como sobre autores de las tierras que habita actualmente, en la querida Argentina, entre otras latitudes. En principio, empieza uno a sumergirse en la historia, su contexto, sus dramas, siguiendo el transcurrir de los eventos relatados. Cuando de repente se rompe la historia, se rompe cierta atmósfera o manera en que va llevando al lector, permitiendo que este último se abra a nuevas sensaciones o más precisamente a transmisiones de nuevas experiencias que causan que quiera saber más, que no quiera saber más, leer más, no despegar los ojos de las páginas. En la lectura que tuve la oportunidad de realizar, pude notar también la inevitable inspiración
a partir de aquello que también une nuestra amistad que compartimos, a saber, la literatura psicoanalítica, lo que comprende algunos casos de la clínica, conceptualizaciones desglosadas bastante acertadamente, sin la obligación necesaria de tener que recurrir a los conceptos propiamente dichos, apta, digerible y sumamente agradable para casi todo lector que se aproxime a ella. De igual manera, cabe mencionarse la aparición de las formaciones del inconsciente en la novela, en cuanto que permiten una aproximación sumamente rica e interesante a las instancias psíquicas, posiblemente algo diferentes de lo que se presentificaría en un análisis, pero igualmente bastante fructíferas para la reflexión e incluso como manifiesta esta lectura para el disfrute. Es sumamente interesante el uso que hace Fabián del español argentino en la novela, más particularmente la tonado dialecto rioplatense. Supongo ha de deberse al influjo inevitable, como en usuales ocasiones, del contexto y el dialecto en que se encuentra desde hace ya un tiempo y que entra inevitablemente en un tipo de relación con su lengua materna. Precisamente también se puede notar un uso del español un poco más del norte, el andino oriental, es decir, el español colombiano, bogotano en otras secciones de la obra. Además de exquisitas referencias también al idioma y arte francés en pocos otros apartados. Se presentaría en principio como un modo de escritura inquebrantable, en sentido del desarrollo de la historia y de sus modos de lectura, pero no tan solo en este sentido, pues la lectura de la novela se puede llevar también de una manera, como se había señalado, un poco más mesurada, digerible, emocionante, entre otros adjetivos apropiados. La obra, en opinión de este lector, está escrita de una manera muy prolija, evidenciando cierta disciplina, constancia y precisión en su estructura, pero sin privarse de sumergirse en imaginarios tan presentes en las subjetividades de algunos personajes como en los ambientes de la trama relatada. De igual modo, resulta bastante inverosímil la inspiración o la cantidad de afluencia creativa alrededor de un hombre de papel. Pero claro, debe recordarse que este hombre no está solo, que se encuentra acompañado de nada menos que 2 mujeres de carne, conjunto que acompaña de igual manera a todo lector que se sumerja en estas páginas. Este conjunto y acompañamiento permite ya elaborar bastantes senderos, bastantes caminos, como por ejemplo la vía maravillosamente elaborada que Fabián nos presenta el día de hoy. Por otro lado, contamos, como se señaló, con 2 mujeres de carne, de las cuales se entienden como aquellas que se atreven a sentir como mujeres reales, que se permiten sus pasiones y afectos, en contraprestación con aquellas con las cuales no acaece de un modo similar. Todas estas frente al referido hombre de papel, de quien no se sabe si algo de carne tendrá o si de algún modo algo transmutará. Se mencionan 2 de carne y 1 de papel. Esto hace elucubrar si se trataría de una sumatoria o de una resta. Es decir, si es un total de 3, si se trata de uno de esos famosos triángulos amorosos, o si son 2 contra 1, o 1 con cada uno, o si finalmente es 1 con 1, que hace que finalmente en ceros, o si, como otra de tantas elucubraciones, se trata de 1 sin una, es decir, en estado de -1, o incluso si es 1 sin 2, que tiene un resultante preciso de -2. En fin, eso ya son tareas y cálculos que deben hacer los valientes lectores que allí se aventuran. Se trata de una novela que transmite, que es bastante sentida. Precisamente lo que pueden estar buscando y o esperando los diversos lectores de aquellas obras a las que se aproximan. Un libro que acoge, presenta y se adhiere a diversas realidades, tanto biopsicosociales como muy probablemente subjetivas. Asimismo,
un libro que permite diversas aproximaciones a lo que de un análisis permitiría saberse, entre otras cosas, también a lo que un psicoanálisis puede. Una obra que permite, de igual manera, adentrarse en diversos tipos de reflexiones, acaeceres y hasta reestructuraciones subjetivas de los distintos y diversos personajes que van apareciendo a lo largo de la narración. Que si bien es cierto que no hay texto que reemplace los efectos subjetivos o analíticos que pueden decantar de un análisis, por lo menos sí se permitiría, aunque sea en parte, plantearse estos interrogantes a nivel íntimo en algunos de los lectores de esta novela. La novela causa que se mantengan resonando bastantes cuestiones en la mente, entre estas cuáles son o pueden ser las influencias del autor para la construcción de esta obra, al igual que como a los demás seres humanos del planeta, qué y cómo exactamente fue que lo afectó la actual pandemia por la que estamos trasegando actualmente, entre otras dudas presentes. Esta primera novela de Fabián denota, desde la perspectiva de este lector, bastante potencial, además de estar nutrida de muchos elementos, modos y maneras creativas, que si bien aún no se tiene certeza de si llega a ser un éxito, por lo menos el autor se adelantó y sí le apuntó a los éxitos de sus personajes, conduciendo a los lectores por las vías a veces dulces, a veces fuertes, del romance, del erotismo, y pues bueno, del erotismo crearon las situaciones en que envuelve a Lilith, a Alicia y a Julio. Se presentan dentro de la novela también las posiciones de Lerastes y Herómenos, traídas desde los clásicos y Sócrates, y trabajadas por Lacan en el seminario de la transferencia. Bueno, las cuales quedan en tarea a los lectores descifrar qué personaje ocupa qué posición y en qué momentos de la narración. De igual manera, quién o quiénes ven, así como quién o quiénes son vistos, y en últimas, quiénes juegan posiciones pasivas y quiénes posiciones activas. Y si en todo momento, específicamente en qué momentos. Otra tarea más para los lectores que se desean a sumergirse en la obra. La novela introduce igualmente a pensar y a reflexionar acerca de la situación actual, pues desde hace bastantes tiempo, siglos, años, acerca sobre la situación de la salud mental. Pues bueno, en estos momentos a nivel global. Es decir, cómo frente a ella se han propuesto posiciones nociológicas, genealógicas, epistemológicas de las diferentes corrientes que trabajan alrededor de ella y sus consecuencias, repercusiones y efectos. Cuestiones que en el contexto en que hoy nos encontramos no pueden dejarse de decir, no se pueden dejarse de lado. Hablando precisamente de aquello que no se puede dejar de lado, resulta imposible también no preguntarse por las cuestiones del deseo en la obra, pues no involucrar cuestiones sumamente subjetivas parece algo imposible en la escritura, y la novela de Fabián no hace la excepción, lo que la hace mucho más interesante y fascinante de leer. De hecho, como usualmente, es inevitable leer cuestiones a veces sobre el autor, a veces sobre sí mismo y sobre todo sobre lo que la letra muestra allí. Sí, a nivel inconsciente. Finalmente, sin dudas en esta novela Fabián asienta también lo que se puede leer en otros interesantes escritores y autores. Tanto lo que se puede decir como lo que escapa a las palabras. Que algo sabe, su saber. Y aquello en lo que no se ahorran esfuerzos en estos fecundos e incesantes intentos por transmitir algo de ello en su obra. Para concluir, puede notarse cómo Fabián finalmente asesta un requiem bastante fuerte al momento de concluir su obra. Este requiem da un aire, una atmósfera, a que por lo menos en el sujeto, quien les lee el presente comentario,
cause una buena, fuerte y portentosa experiencia. Y quien, sin tapujos, puede decirle hoy al autor, al amigo, que lo honra con contarlo entre sus lectores. Pues después de todo podemos cantar y colorín colorado, ¿qué nueva novela nos estará esperando? Gracias. Gracias, Dani. Muchas gracias, Dani. Y bueno, cerramos estas presentaciones, esta serie con Mariana Bancora. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, gracias de nuevo, Fabián, por la invitación. Bueno, yo estoy en Buenos Aires, así como dijo Leo, soy miembro del foro de aquí. Y bueno, lo conocí cuando él vino, ¿no? Cuando llegó a Buenos Aires, pero en realidad en estos últimos tiempos, bueno, vamos a empezar a compartir un espacio muy especial que no se mencionó en la presentación, pero que es el espacio de la editorial que tenemos en el foro. Fabián siempre se mostró muy atento y sensible a esa parte de nuestro trabajo, de la actividad, y bueno, ahora es parte del equipo de Escabel Ediciones. Bueno, digo esto también porque encontré en el libro como algunos detalles de forma que no puedo evitar, en los que no puedo dejar de reparar que me gustaron. Bueno, bueno, no me voy a extender, pero voy a tratar de transmitir algunas impresiones del libro. No sé si me va a salir muy ordenado, vamos a ver qué tal. Y bueno, un segundito, yo también escribí algunas cosas. Bueno, es un libro que tiene de todo y de una forma muy particular, ¿no? Construida. Bueno, con temas fuertes y centrales de la vida de las personas, como ya fueron comentando los colegas, los amigos, amor y desamor, vida cotidiana también, lazos familiares, amistad, sexualidad y erotismo, violencia y muerte, todo eso. Y también se articula de un modo interesante la perspectiva de cada personaje, sus azares y destinos. Más bien diría que por momentos el destino desenmascara un azar. Es un libro que pone de manifiesto ese desafío que ofrece la ficción, pero en este caso con historias que se entrelazan al modo de aquellos libros, no sé si algunos recuerdan o los conocen, de aventuras que muchos leímos de niños o adolescentes, que se llaman Elige tu propia aventura. Yo, por ejemplo, tengo uno que actualmente mi hijo tiene, que se llama Perdido en el Amazonas, y que, bueno, tiene un poco esta estructura de distintos modos de encarar la lectura, ¿no? De saltar una página a una situación o a la otra. Bueno, Elige tu propia aventura me vino un poco a este libro, solo que aquí podríamos decir que es como por momentos, elige tu propia locura, ¿no? Porque pasan cosas muy intensas en este libro. Bueno, entonces donde hay opciones para continuar con esas historias, pero son opciones bien guiadas por el autor, ¿no? Está todo pensado. Es decir, se logra que el lector aparezca pensando en la pluma del que escribe, o más aún, en secreto con los personajes. Porque no sé si es el uso de las comillas o el estilo narrativo, una por momentos no sabe quién piensa o dice lo que ahí surge, ¿no? Como decía la colega al principio, pero porque esas vivencias impactan en lo más propio en distintos momentos. Bueno, y tal como nos advirtió Fabián al inicio de la novela, bueno, esa dinámica íntima de lo que se cuenta hace que no se enfríe el relato, ¿no? Que quedemos incluidos en la trama de un modo especialmente activo. Y el hecho de que con esas formas de lectura que nos hace ir y venir en las páginas, ir atrás, adelante, volver al medio, bueno, genera un efecto de movimiento, sí, genial e inevitable también. Digamos que no es una lectura para el relax, ¿no? Y no solo por la configuración, ¿no?
Bueno, eso me evocó algo que Roland Barthes dice en su libro, ¿no? Al principio, cuando cuenta cómo armó sus fragmentos de un discurso amoroso, ¿no? Donde él está explicando, bueno, esas figuras eh, que escribe, ¿no? En las que están en ese conocido libro, y dice esto: discursus es originalmente la acción de correr aquí y allá, son idas y venidas, andanzas, intrigas. En su cabeza el enamorado no cesa en efecto de correr, de emprender nuevas andanzas y de intrigar contra sí mismo. Su discurso no existe jamás sino por arrebatos de lenguaje, que le sobrevienen al capricho de circunstancias ínfimas, aleatorias. Solo puede llamar a estos retazos de discurso figuras. La palabra no debe entenderse en sentido retórico, sino más bien en sentido gimnástico o coreográfico. En suma, en el sentido griego, no es el esquema de una manera, es de una manera mucho más viva el gesto del cuerpo sorprendido en acción y no contemplado en reposo. El cuerpo de los atletas, de los oradores, de las estatuas. Lo que es posible inmovilizar del cuerpo tenso. Bueno, me parece que ¿no? Hay un tono ahí en los relatos que realmente me evocó esto. Entonces, en esta novela, ¿es una? También me pregunto. Por momentos oscilo en ese interrogante. Bueno, hacemos saltos, no solo de páginas, tomamos posición, se nos escapan risas y también pasamos por momentos de alta tensión y también de rechazo. Nos pone a prueba con dilemas, interpela sobre modos de vida y relaciones. Además, ese gesto del escritor abre un abanico de variaciones en distintos aspectos, ¿no? La construcción de los personajes es rico en diferencias de edades, de épocas, y puede situarnos en devenires de lo femenino y de lo masculino. Nos convoca a encarnar a esas mujeres y también a esos hombres de un modo verosímil. Ambos muestran lo más carnal y llegan a extremos de lo más descarnado también. Y el papel, bueno, está de distintas maneras. Una forma central son las cartas. Es un lindo recurso para abrir capas narrativas que nos transportan a otros tiempos, climas y voces, a otros escenarios en los cuales se abren sucesos sorprendentes, al modo de las cajas chinas, pero en clave teatral. Encontré ¿no? algo dramatúrgico en este texto. No sé si a ustedes les pasó o les pasará a los futuros lectores. Bueno, y me encanta el detalle de la tipografía, cuando del epistolario se trata. No les dije, Fabián pensó en todo. Incluso la secuencia del libro está estructurada en unos giros que al leer una no sabe por dónde va, ¿no? Como la lectura lineal clásica de un libro, que es otra posibilidad. Una sigue en esa espiral o vaivenes donde las historias marcan el ritmo. La numeración de las páginas es una ficción. Las cartas y lo que va pasando con ellas es un fértil terreno en el que brotan las fantasías más inefables y las más cercanas también. Dan un relieve al acontecer de los hechos que nos sacan un poco de lo plana que puede tornarse una vida, sobre todo actualmente. Este libro nos permite transitar por otros pliegues, escondernos con Lilith, incursionar con Alicia, espiar con Julio y vibrar con los protagonistas de las cartas. La escritura de Yacid García me recordó algo que Marguerite Duras dice sobre ese proceso cuando desliza. Todo escribe a nuestro alrededor. Eso es lo que hay que llegar a percibir. Uno se encarniza, no se puede escribir sin la fuerza del cuerpo. Para abordar la escritura
hay que ser más fuerte que uno mismo. Hay que ser más fuerte que lo que se escribe. Es algo curioso, sí. No es solo escritura, lo escrito. También es los gritos de las bestias de la noche. Los de todos, los suyos y los míos, los de los perros. Un libro abierto también es la noche. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias. Muy lindo, muchas gracias, Mariana. Nada. Estaba pensando que se ha reproducido en esta mesa algo de lo que decía Fabián al inicio, ¿no? Esto de los distintos puntos de vista, de las distintas maneras de contar una misma, supuestamente misma historia, como un libro es tantos libros y se multiplica, se refracta en cada lector, incluida Flora Pizarnik, que está ahí, incluida la voz que no llegó. Bueno, no sé Sí, si creo que Fabián está quiere... Vanessa. ¿Eh? ¿Ah, Creo sí? que ahí llegó Vanessa. Ah, bueno, si quiere tomar la palabra entonces, ¿no? Vanessa Porturas. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Disculparme, Buenas la verdad que por situaciones, pues recién he podido unirme y escuchar un poco de la intervención anterior, que lo que he podido escuchar me ha parecido bastante interesante e inspirador, pero ya hablando de lo que es el libro, ¿no? Bueno, es una lectura más que entretenida, bueno, yo soy psicóloga, de todas maneras toca aspectos muy importantes de lo que es la personalidad y cómo se desarrollan los distintos personajes. Por eso es que yo creo que va más allá de solamente entretenernos con una lectura. En realidad podemos desglosar varios aspectos, no solo de mi carrera, pero bueno, por lo mismo que me desempeño en esta área, tengo esa tendencia quizás, ¿no? Tal vez me es más fácil en ese aspecto. También las distintas maneras de poder abordar la historia, es decir, y coincido mucho con Mariana, no es una lectura pues lineal, ¿no? Podemos abordarla de distintas maneras y eso es lo que a mí me ha resultado bastante interesante, yo creo que en eso vamos a coincidir varios. Es de no leerlo solamente una vez, sino varias veces, porque a medida que uno va releyendo puede sacar otros mensajes o ver otros aspectos. Realmente, Fabián, un libro que, como te lo dije, ¿no? Me ha resultado bastante inspirador también y nutritivo en lo que es mi carrera y sobre todo también el aspecto personal, cómo has desarrollado esto del libro, ¿no? Muy encantada de estar participando y de dar mi opinión con todos ustedes. Gracias. Vale. Bien. Bueno. No sé, Fabián, si te parece que abramos a los comentarios y a quienes quieran participar, decir Sí, algo. por favor. Estáis invitados. Sí, adelante, adelante. Cristina. ¿Qué tal? Buenas noches. Me presento, soy compañera de uno de los trabajos de Fabián. No leí el libro aún y lo que escucho todo el tiempo y lo que me motiva y me entusiasma es esto de, entre otras cosas, ¿no? que se expusieron y que la verdad suenan más que interesantes, es esto de la lectura cruzada. Que a todos nos remite por ahí, solo con escuchar eso, a Rayuela, por supuesto. Pero no sé, quería como preguntarte, Fabi, también a vos, bueno, ¿qué es lo que vos pretendés al relatar así, de esta manera, al proponer esa lectura entrecruzada? Bueno, lo primero que pienso es lo que decía al comienzo de este interés de cómo un mismo fenómeno, al ser contado desde diferentes lugares, puede llegar a construirse en algo que sea la verdad o la realidad.
y esa fascinación que tengo, justo me acuerdo que alguna vez hablando con alguien que había leído el texto, el libro, antes de que fuese un libro, me decía que parecía una prueba psicotécnica esto de la elección de cómo leer el libro, ¿no? Y como que había de alguna forma una exposición a las ansiedades de cada uno o una. Y efectivamente juega un poco también, o es una invitación a jugar con sus propias ansiedades. No es fácil saltar de un lado a otro, porque es ir en contra de lo lineal, ¿no? Y es ir en contra de cierta estructura. Y justamente eso me parece un recurso encantador, porque es una aventura, ¿no? O uno se puede aventurar a saltar a un lado que uno no conoce y no sabe lo que puede encontrar. Por ahí hay una decepción, por ahí hay algo que no se entiende bien. O se puede ir a la fija e ir lineal, que no por eso es una mala lectura. O sea, no se trata de ponerlo en un campo moral o decir que es mejor una que la otra, mucho menos. Pero creo que está bueno para preguntarse sobre su propia posición frente a muchas cosas. Por eso ahí creo que tomo esto de una suerte de prueba o de evaluación, y es, ¿cuál es mi posición como lector? Y si acaso esa posición puede tener una repercusión en otras cosas de la vida de cada uno, ¿no? Como tal vez en algunas cosas de las que hago día a día prefiero más bien ir en esta versión lineal, donde prefiero saltearme todos esos obstáculos o saltearme todos esos movimientos inesperados, o si más bien soy alguien que se anima a lanzarse a otra página de un momento a otro, ¿no? Así que bueno, eso creo que es un juego y sobre todo una pregunta, un juego que invita a una pregunta. Buenísimo, Fabi, más ganas, entonces allá vamos a por él. ¿Alguien más que quiera formular algún comentario, alguna pregunta, algún señalamiento? Sí. Adelante, sí. Bueno, buenas noches, muchas gracias por las presentaciones. La verdad, celebrar este regalo que nos hace Fabián. Yo no lo leí el libro, pero la verdad que con los comentarios me dan muchas ganas de hacerlo, y especialmente por esto que comentan, ¿no? De que no es lineal, de que por ahí es meterse en un juego. Así que eso, felicitarte por esta obra, y bueno, y espero poderla leer rápido, que no sé dónde lo podemos comprar ahora, pero que llegue a mis manos, tengo ganas de leerlo. Gracias. Justamente gracias a Mariana, ahora está disponible en la librería Paidós, así que bueno, ahí está a disposición de todos. Igual en la cuenta de Instagram, ahí pueden escribir, seguramente la editorial les va a dar respuesta de cómo conseguir el libro, por lo menos en Argentina en versión física, y fuera de Argentina en versión digital por ahora, mientras logramos hacer llegar algunos ejemplares a otros rincones. Así que bueno, hay que esperar un poco. Buenísimo. Gracias, Rita. Entonces somos privilegiados que lo tenemos acá. Gracias a la librería mía. Yo tengo una pregunta, Fabián. El apellido de los lugares son fechas. Y no tengo la cultura para saber si esas fechas significan algo o no. Dígame. Voy a decir una verdad a medias, o sea, o por ahí dejar más intrigas que respuestas.
porque creo que en el tiempo que duró la escritura del libro, no sé si ustedes vieron una película que se llamaba El número 23, seguramente, que la protagonista Jim Carrey. Una película de esas también de la categoría de lo inolvidable, porque me dio muchas ideas de guardar o encriptar muchas cosas en el libro, ¿no? Y entre esas están los nombres de los lugares, igual que los nombres de los personajes, que si en algún momento vamos a tener posibilidad, vamos a ver, porque no son nombres azarosos. Creo que en ningún libro los nombres de los personajes son azarosos. Y los nombres de los lugares, en este caso, tampoco son azarosos. Cuando escribí el texto en una primera versión, bueno, voy a abrir un poco, voy a hablar de varias cosas, aprovecho. Cuando escribí la novela inicialmente, solamente era la primera parte. Eso fue hace muchos años y estaba ahí guardado y yo la verdad sentía que era un texto un poco pobre porque sentía que algo le hacía falta. Y era solo la primera parte, bueno, con algunos cambios seguramente. Pero sentía que le hacía falta algo. Y esa primera parte era ambientada en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Todos los lugares eran lugares de Buenos Aires, la Plaza Las Heras, recuerdo mucho que era la avenida, la calle Gascón, Güemes, bueno, era un poco ese movimiento entre los diferentes sectores de la ciudad. Constitución, etc. Pero creo que en un momento sentí que sería una novela demasiado porteña, y si bien yo me he aporteñado muchísimo, como ya ustedes se dan cuenta, hay una suerte de deuda o de otra cosa que no me permite o no me permitió que la novela fuese 100% porteña. Entonces, después de darle muchas vueltas, tomé la decisión de recrear y construir un lugar, ¿no? Un lugar de ficción que juega mucho con lugares de otras novelas, ¿no? Por ejemplo, los que leyeron se dieron cuenta que se nombra Macondo como una ciudad, se nombra Tala, que es una ciudad de Margarita Duras, del arrebato de Olvestein, y es un mapamundi literario, ¿no? Y en ese mapamundi literario se funda otro país que se llama, o una nueva ciudad que es Nueva Arcosia, ¿no? Que aparece ahí como una especie de acrónimo o una especie de armado extraño, y que tiene unos lugares que justamente se caracterizan por estos nombres de fechas. Las fechas para mí representan algo muy fundamental y tiene que ver con la memoria. Y acá voy a abrirme un campo, no pensé que fueran a hacer esa pregunta hoy, y tiene que ver con la importancia de la memoria que descubrí aquí en Buenos Aires. En Buenos Aires es una ciudad de la memoria. Argentina es un país de la memoria, ¿no? Hay mucha memoria, hay muchos museos, hay muchas fechas conmemorativas, efemérides, correspondiente a la memoria. Que en mi país siento que no es igual. Nosotros más bien tenemos una memoria que se ajusta a ciertas conveniencias, una memoria muchas veces trazada por una doble moral, ¿no? Y esa memoria a mí me sorprendió mucho. Y justamente esas fechas corresponden a eventos catastróficos que han pasado a lo largo del mundo. Hay una fecha, por ejemplo, que es el 11 de septiembre en uno de los lugares. Obviamente corresponde al evento del World Trade Center, de las Torres Gemelas,
Y así todas las fechas son situaciones del mundo, de Argentina, de Colombia, de México, de España, de Estados Unidos, que representan esos hitos horrorosos que muchas veces no se recuerdan y ahí están inscritos en ese libro. Pero bueno, aparte de esto, que esta es la parte un poco más macabra, digamos, hay otra parte un poco menos macabra, y es que también se celebran en varias de esas fechas las efemérides del nacimiento de muchos de los autores que inspiraron esta obra, ¿no? Entonces, en alguna está el nacimiento de Cortázar, en otra está el nacimiento de Galeano, de García Márquez, de Pizarnik. Es un poco jugar con la vida y con la muerte, ¿no? Momentos de muerte, tragedia, pero también recordar momentos de vida en el que nace un autor. Voy a decir otra cosa que me parece interesante, si me lo permiten y no están muy aburridos, y que tiene que ver con algo que estoy escribiendo. No sé si esto tal vez alguna vez tome forma de novela, pero este es el sentido de la vida. Y voy a spoilear un poco parte de la otra novela, y que para mí el sentido de la vida tiene que ver con la vida misma, ¿no? Y es dar vida. Y no necesariamente en el sentido más literal, ¿no? No solamente tener hijos o criar, lo que sea criar, sino crear, ¿no? Y justamente me parece que el nacimiento de los autores, por lo menos literarios, es algo que hay que tener presente. Gente que se dedica su vida a crear y a darle algo al otro para reencontrarse ahí. Así que bueno, ese es un poco el trasfondo oscuro, raro, y que no pensé que fuera a contarlo hoy, de por qué los lugares se nombran con fechas. Está lleno de detalles. Hay otro detalle que yo quería preguntar, porque me parece que hay un toque borgiano en el libro que me llamó la atención, o varios, y uno es de que todo empieza con esa carta encontrada en un libro, en un lugar prohibido. No es menor, me parece, esa cuestión de... la única vez que yo quise intentar escribir una novela también empecé con eso, con que alguien encontraba una carta en un libro. Pero te quería... era un comentario por ahí, ¿no? Me pareció, no sé bien por qué, un toque borgiano, argentino en ese sentido. Que todo empiece ahí, en esa transgresión además, porque ya se mete sin estar autorizada, justamente. Hola. Bueno, yo creo que no puedo dejar pasar esta oportunidad también para preguntar a Fabián. Pues ya habíamos adelantado parte de mi pregunta en privado antes de acá el lanzamiento oficial, pero quisiera que por favor, si te es posible, nos ampliaras lo que más pudieras sobre la construcción de los personajes. Lo que hace poco mencionaste sobre los nombres de los personajes y también, pues, aparte de los nombres, ¿en qué otros elementos te inspiraste para la construcción y creación de los personajes? A ver. Yo a veces me siento como un reciclador de cosas, ¿no? Y eso me hizo acordar al per via di porre y per via di levare, que habla Freud de cómo construir, ¿no? Entonces, para los que por ahí no lo tengan a la mano, voy a decirlo de una forma muy simple, y es cómo se hace arte. Y, o incluso, vamos un poco, cómo crear, ¿no? Y podemos tener dos formas, ¿no? O añadir a un vacío donde no hay nada y agregar cosas, o tener una masa, algo, y ir extrayendo capas, ¿no? Un poco esas dos formas. Y a mí me parece que
como soy un reciclador, empiezo a reciclar cosas, ¿no? Escribo muchas cosas que se me ocurren, que voy en el colectivo, o estoy en la plaza, o estoy en el trabajo y se me ocurre una idea, una escena, un rasgo de personalidad. Y escribo y eso lo voy juntando en una bolsa de cosas que a veces cuando tengo tiempos libres, como que miro en todas esas chucherías que había coleccionado y, y encuentro que hay cosas que tienen conexión, ¿no? Y empiezo a armar una especie de rompecabezas eh, con más o menos un sentido lógico. Y así es como empieza a construirse, no solamente los personajes, sino todo en general. Obviamente, los personajes no tienen una construcción inocente. Quería jugar algo con la neurosis, jugar algo de la psicosis, de la obsesión, algo de la histeria. Y por cosas de la buena suerte, creo que muchas fichas encajaron y las que no, traté de hacerlas encajar a la fuerza para lograr personajes que fuesen lo más originales, pero a la vez lo más comunes posible. Eso pues suena un poco raro, pero personajes, por lo menos que no tuviera yo en la cabeza, en la literatura, pero que el lector pueda oírse o leerse ahí, ¿no? Por lo menos algo, ¿no? Entonces son personajes con muchas generalizaciones que tienen o que consuenan con lo estructural de la neurosis obsesiva, que consuena con la histeria, que consuena con la psicosis. Y por eso al comienzo, o sea, yo tenía una absurda renegación de no pensar la novela como un texto psicoanalítico, pero no pude ser de otra forma para mí. Creo que toda mi adultez ha sido marcada por el psicoanálisis y eso tiene un impacto en la escritura. Fabián, ¿puedo decir algo sobre eso? Puede ser, pero para mí afortunadamente no tiene tanta marca psicoanalítica o psicopatológica, o yo no la encontré, digamos, por suerte, en ese sentido como más, racional o teórico. O sea, hay claves, uno lee cosas como psicoanalista, pero afortunadamente se dispersa o queda atrapado en otras. Digo, eso es como un elogio. Gracias. Otra pregunta de vocabulario para la francesa que soy yo. Muchas veces usas la palabra lograr. Muchas veces. No sé si es una palabra usual o común o si significa un esfuerzo o para mí notaba en mi manera de leer francesa. En esa palabra que ocurre muchas veces, un esfuerzo de cada personaje para realizar algo. Pero no sé si es una, ¿cómo se dice?, deformación de mi francés o si es una intención o no sé qué. No sé. La verdad no sé porque, a ver, estoy intentando atarlo a algo. Sí, no sé, el lograr tiene que ver con la voluntad, claro, con el querer conseguir algo, obtener algo, que es que me empieza a jugar la cabeza y empiezan a resonar cosas del deseo y eso. No me quiero ir por ese lado. Pero voy a decir otra cosa que me hizo resonar eso también, y perdón por moverme un poco, y es que me hiciste acordar un poco la obsesión que tuve con
cuando hacía las relecturas, de ver que no hayan palabras que se repitan tanto. A mí, por lo menos, a veces eso me molesta mucho. Claramente, cuando uno está escribiendo, procura tener una pluralidad de palabras. Pero no sé, la verdad no sé qué responderte ahí, porque lograr... A lo mejor es común y no lo es para mí, pero para vosotros sí. El lenguaje nos va llevando a veces, ¿no? A mí me Bueno. parece bastante acertada tu lectura, Isa, porque para mí remite a eso. Bueno, una apreciación personal. Buenas noches. Bueno, hola Fabián. Yo tuve la posibilidad de leer el libro. Como Fabián dice, yo elegí la opción lineal primero. Y un poco respondiendo a los comentarios que estoy leyendo, no tengo nada que ver con el mundo del psicoanálisis. Y la verdad es que fue una obra que disfruté muchísimo en ambas lecturas. Así que la súper recomiendo. Hay alguien que está diciendo en los comentarios que si sería posible leerla, y la verdad es que sí, que es completamente disfrutable, se puede relacionar también con la vida de uno, y la verdad es que en algún momento, tal vez en un par de años, la volveré a leer y creo que encontraré muchas más cosas de las que pude encontrar hoy. Así que solamente eso, agradecer esta obra y que hayas compartido con nosotros este momento. Gracias. Hola, buenas noches. Disculpen que voy en el transporte escuchando muy atentamente todo y acompañando a Fabián. Tuve la oportunidad de leer un capítulo del libro. Me ha encantado lo que he escuchado. Hay algo que admiro de Fabián y es su capacidad de adaptación, digámoslo, de transculturación, que en lo que he escuchado de los comentarios de quienes han hecho la lectura del libro, que agarra algunas cosas históricas del mundo, para que no se nos dificulta capaz esta transculturación, adaptarnos. Yo lo encuentro en Fabián de una forma muy espontánea. Yo siempre he creído que los buenos autores son del mundo, no pertenecen a una región. Y esto se ve claramente en el libro de Fabián. Y bueno, nada más, no felicitarlo, darle las gracias y deseoso de tener la oportunidad de poder leer todo el libro. Gracias. Bueno, no sé si hay algún otro comentario más que quieran. Sí, muy buenas noches para todos. Hacerle una pregunta a Fabián. Primero que todo, pues Fabián, muchas felicitaciones por el libro, verdad que es un orgullo para todos acá. Espero que sean muchos libros más. No he tenido la oportunidad. Qué compromiso ese. Ojalá de muchos temas más. No he tenido la oportunidad de leer el libro. Espero leerlo muy pronto, espero tenerlo físico. Me gusta coleccionar físico, tanto los libros como la música, Fabián sabe. Fabián, yo sí tengo pues varias preguntas, digamos que 2 preguntas en cuanto al libro. Uno, digamos, la carátula del libro me llamó mucho la atención. ¿La carátula del libro está inspirada de pronto en algún autor o de pronto en alguna obra clásica de la pintura? ¿O cuál fue, digamos, como para escoger, digamos, ese tipo de carátula, así como en una obra como tan renacentista, como tan clásica?
Bueno, yo voy a tratar de alargar un poco la respuesta, y es, el proceso editorial es una cosa de la cual yo me siento un poco decepcionado, porque pensé, y creo que eso se lo he dicho a muchos, pensé que era un ejercicio un poco más bohemio, un ejercicio mucho más artístico, pero realmente me encontré con otra cosa, ¿no? Una cosa a veces mucho más mercantil y orientada al objeto, a la venta. Y está bien. O sea, creo que fue un encontrón mío. Y entre esas cosas está la elección de la carátula, ¿no? Inicialmente hubo una propuesta por parte de la editorial que a mí me desagradó completamente, porque tenía mucho brillo y tenía muchas letras muy curvas y faltaban casi que los corazones. Y mi propuesta siempre era algo más lúgubre, ¿no? Algo más taciturno, algo más oscuro, porque el libro tiene esos matices. No siempre, por supuesto, tiene momentos muy brillantes, pero creo que tiene esos momentos más bien taciturnos. Y entre esos asuntos del azar, y volviendo a esto de lo inolvidable, que hay momentos en los que se cruzan las coordenadas afectivo-espacio-temporales, en los que llega algo y queda en el nivel de lo inolvidable, está Artemisa Gentileschi, que es una artista del Renacimiento que se destaca por su arte tan expresivo, ¿no? Y justamente encontré el cuadro que se llama Judith decapitando a Holofernes, que es la recreación de una historia bíblica, ¿no? A ver, voy a intentar contarla rápido si es que la recuerdo bien. Y es que hay una batalla y toda una guerra, y Judith, que es una mujer muy hermosa, se camufla o traspasa las fronteras del pueblo rival y entra como una cortesana a los aposentos de Holofernes, que es el comandante que dirige el equipo o el bando rival, y lo seduce, lo emborracha, y cuando lo lleva a los aposentos, en compañía de una de sus sirvientas, lo asesinan, ¿no? Y lo decapitan. Entonces, me pareció que esa escena de la inocencia a veces masculina, y más que inocencia masculina, es la sagacidad femenina, el poder femenino. Que bueno, que para mí, por ahí, no, iba a decir algo del feminismo, pero mejor no menciono eso. Pero tiene que ver con eso que tiene valioso la mujer, ¿no? Eso que tiene de poder tener lo que quiera, a diferencia de muchos hombres, digo. Pero bueno, eso son cosas muy detalladas que espero poder hablarlas en algún momento. Pero me parece que ese cuadro evidencia eso, ¿no? Cuando una mujer se propone algo, cuenta con una herramienta tan poderosa que es la seducción. O sea, pensemos, no sé, en las diosas, pensemos en Venus, pensemos en Cleopatra, no sé, pensemos en ese. Para mí esa es la feminidad. Y para mí este cuadro representa la feminidad. Y bueno, después de todo un debate con la editorial, y cuando supongo que ya estaban agotados de mí, de mis argumentos, decidieron, bueno, dar el lugar a este cuadro. Además que quería que el libro también fuese una pieza de colección. Por ahí si le parecía a alguien malo el libro, por lo menos tenía una carátula interesante para conservar. Así que bueno, más o menos esa es la historia un poco alargada del por qué Judith y Holofernes están ahí. Interesante, pero además esta es una versión donde hay dos mujeres decapitando a Holofernes, y es un tema freudiano, ¿no? También.
Ujú. Ujú. ¿Cómo sería decapitar a un hombre de papel? Al final del libro lo van a encontrar. No, sí, está bien. En eso, Fabián, estuviste bien en insistir en no tanto corazón rosa, porque no sería muy representativo más allá de los gustos estéticos, ¿no? Pero se pone power, por decirlo así, heavy metal después. No sé si decir después porque la temporalidad la podemos también, bueno, cada uno poner según como lo vaya leyendo, pero sí, cobre esa intensidad. Y con respecto a lo de la tapa, lo que decía Leo recién, claro, yo por momentos decía, bueno, está el hombre de papel, está la cuestión de las cartas, pero están todos ahí en carne viva los personajes, ¿no? Eso es muy palpable. Bueno, nada, está escrito así, marcado. Bueno, me parece que podemos cerrar. La verdad, les agradezco mucho por el tiempo. Para mí el tiempo es algo tan valioso y de verdad, igual mucho no se puede salir ahora, ¿no? Entonces, además, acá en Buenos Aires, que vamos a empezar con una medida restrictiva muy particular, entonces podemos participar en esto mientras tanto, así. No hay boliches, no hay restaurantes, pero bueno, tenemos presentaciones de libros. Así que Claro. muchas gracias a Lo todos. normal nos iríamos a comer todos ahora. Claro. Sí, por supuesto, por eso les decía al comienzo, o sea, las cajas de vino quedaron acá guardadas. Pero sí, para el próximo libro, Fabián. Para el próximo. Ya va a estar más añejo el vino, entonces. No importa. Mejor. Claro. Bueno, gracias de verdad a todos, es muy lindo poder Gracias a vos, compartir. Fabián. Gracias, Fabián, felicitaciones. Bueno, a viento, hasta la próxima. Muchas gracias, Fabián. Buenas noches a todos. Felicidades. Felicitaciones. Que sea otra. Gracias, Fabián. Muy interesante tu libro. Lo voy a leer. Muchas gracias. Suerte. Gracias. Bueno, gracias Fabi por la invitación y gracias por este regalo, así que ya a leerlo. Gracias. Dale. Gracias. Chao. Bonne nuit. Buenas noches. Buenas noches. Stay safe. Buenas noches, Fabián. Muchas gracias. Buenas Deseoso de noches. leer tu libro. Cuídense Chao. todos mucho. Chao.